Vamos a dedicar este sermón y los dos sermones siguientes a una pregunta. Y la pregunta se ve en el bosquejo, aunque las letras son pequeñas, lo siento. Se ve en el bosquejo. La pregunta es esto: ¿por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? ¿Por qué este nombre? ¿Qué significa? En las Escrituras, los nombres de Dios no son accidentes, tienen un propósito. ¿Hay alguien afuera? ¿Es un niño? Ok. Los nombres de Dios, ¿quién los escoge? Dios los escoge. Entonces tienen significados importantes y la pregunta entonces es: ¿por qué se le llama Cristo? Es decir, ungido. Y la respuesta a la pregunta se ve aquí también en el bosquejo: porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo ¿para qué? Para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice o sacerdote, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros. Y tercero, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Entonces, este sermón vamos a dedicar a la primera parte de la respuesta. ¿Por qué se le llama Cristo el ungido o el Cristo? Porque es nuestro profeta. Y el siguiente sermón, porque es nuestro sumo sacerdote o pontífice. Y el tercer sermón, porque Él es nuestro Rey. Y su nombre significa estas cosas. ¿Qué nos comunica el nombre Cristo o Mesías o ungido? ¿Por qué este nombre? Porque Jesús es nuestro profeta. Y quiero repetir algo que dijimos la semana pasada, que no se olviden de que el nombre Cristo es la misma palabra que Mesías y ungido. Son tres idiomas diferentes. En hebreo la palabra es Mesías, en griego la palabra es Cristo, en español la palabra es ungido. Los tres son la misma palabra, el mismo significado, pero a veces usamos esta palabra o la otra palabra o la otra. No importa, todos significan la misma cosa en este contexto. Entonces, para este sermón, el bosquejo, pues obviamente lo tienen. Vamos a tener 3 puntos, pero el argumento del sermón será simplemente que vemos que los profetas del Antiguo Testamento eran así, que Dios prometió un profeta supremo y Jesús es este profeta y por qué, etc. Entonces, vamos a empezar con punto número 1. Punto número 1, los profetas de los días antiguos. Los profetas de los días antiguos. Y a veces cuando nosotros leemos la palabra profeta en la palabra de Dios, a veces se usa en un sentido general para referirse solamente a todas las personas por quienes Dios habló. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando en Pentecostés, él dice que David era un profeta. Y David no era un profeta en el sentido específico, pero Dios habló por David, entonces podemos llamarle a David un profeta. También en Hebreos capítulo 1 dice que Dios en el pasado habló por sus profetas. Esto es una categoría general para todas las personas por quienes Dios habló en el Antiguo Testamento. En este sermón, o cuando nosotros seguimos, no estamos hablando generalmente. Vamos a ser específicos porque los profetas tenían un oficio. Había profetas oficiales con ciertos requisitos, etc. Y vamos a estar hablando acerca de estos profetas. No los profetas en un sentido general, sino específico y particular. Entonces, para entender qué es un profeta o qué era un profeta, vamos a notar 3 cosas. Número 1,
los profetas de los días antiguos fueron nombrados. Los profetas de los días antiguos fueron nombrados. Entonces, nombramiento es un requisito de un profeta oficial de Dios. No hay profetas que sean nombrados a sí mismos. No hay profetas autonombrados, autodesignados o autoproclamados. No había ningún profeta que dijo: yo he decidido que yo voy a ser la boca de Jehová. No había ningún profeta así. Todos los profetas fueron nombrados por Dios, enviados por Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Moisés es designado o marcado por la palabra de Dios como el supremo profeta del Antiguo Testamento. ¿Fue autonombrado Moisés? No, lo opuesto. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve a tus hermanos en Egipcio y diles que el Dios de sus padres ha oído sus gritos o sus peticiones y va a liberarlos de Egipcio. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo: no me envíes a mí, no quiero ir, no quiero, por favor, no sé cómo hablar, no puedo, etc. Entonces, después de un argumento, Dios nombró a Aarón para ser, y dice la palabra de Dios, el profeta de Moisés, quien es el profeta de Dios. Entonces, Aarón habló por Moisés, quien habló por Dios. El punto es, el supremo profeta del Antiguo Testamento se nombró a sí mismo. No, él no quería hablar. Él no quería hacer esa o cumplir esa función. Vemos en otros versículos el nombramiento de Dios. Noten Jeremías 1:5. Dios hablando a Jeremías: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Dios nombró a Jeremías para el oficio de profeta. También Deuteronomio 18, 21 y 22. Puedes decir en tu corazón: ¿cómo discerniremos la palabra que el Señor no ha hablado? Es decir, ¿cómo pueden discernir entre los falsos profetas y los verdaderos profetas? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta: no tengas temor de él. Es soberbia hablar por Dios si Dios no te ha apuntado, no te ha nombrado a hablar por él. Es soberbia. Nadie puede hablar por Dios si Dios no los ha nombrado para hablar por él. Ninguno habla por el Señor si el Señor no habla por medio de él. Jeremías 23, 16 y 21. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los llenan de vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Yo no enviaba a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablaba, pero ellas profetizaban. Entonces uno puede decir: yo vengo en el nombre del Señor, yo vengo con una palabra de Dios para ustedes, pero no importa. Si Dios no ha nombrado a tal persona, no puede hablar por Dios. Dios no está hablando por medio de ellos. Entonces vemos que había profetas, no verdaderos profetas, sino profetas autonombrados que no eran profetas. Ninguno habla por el Señor si el Señor no habla por medio de él. Y es soberbia hacerlo. Finalmente, Números 12, versículo 6. El contexto es cuando Aarón y la hermana de Aarón, ¿cómo se llama en español? ¿María? Oh, ¿Mariam o María? María. Ok. María, bueno. Aarón y María quieren saber por qué Dios no habla por nosotros, por qué no podemos nosotros ser también los profetas del Señor, etc.
Números 12, versículo 6. Y él les dijo, Dios, oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. Dios está diciendo, si yo no les he hablado a ustedes para ser mis profetas, así es. Si serás un profeta, yo me revelaré a ti en una visión, en un sueño, en alguna forma. Y luego dice Dios, Moisés, yo hablo con él cara a cara. No la cara de Dios mismo porque no tiene forma, pero la gloria de Dios con Moisés. Entonces Dios dice, ¿y por qué osan ustedes acusarme, etcétera? El punto, ¿cuál es? El punto es, Dios dice, si hay un profeta, es un profeta porque yo he hablado con aquella persona para decirle, pronuncia estas palabras a mi pueblo. Y si Dios no habla al profeta primero, no hay un profeta. No ha sido nombrado por Dios. Entonces, nombramiento es el primer requisito de un profeta en los días antiguos. No hay profetas, pues sí hay profetas autonombrados, pero no son profetas verdaderos, son falsos. Segundo, vemos segundamente que los profetas del Antiguo Testamento o de los días antiguos recibían un ungimiento, es decir, que el Espíritu Santo habla por medio de ellos. Números 11, 29. Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor. Y si son profetas, ¿qué pasa? Y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Dios habla por medio de sus profetas, por medio del Espíritu de Dios hablando por medio de ellos. Tienen el ungimiento del Señor. Y por eso es la razón por la cual los falsos profetas pueden decir lo que quieran, no va a cumplirse. No tienen ningún poder, no tienen ningún poder para cumplir sus palabras o hacerlos cumplirse porque no tienen el Espíritu de Dios. Primero de Pedro 1, 10 al 11. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces, el Espíritu era la fuente del conocimiento y las palabras de los profetas en los días antiguos. Entonces, finalmente, un profeta fue nombrado por Dios, ungido por Dios, y ahora podemos escuchar ungido, interesante, importante, ungidos por Dios. ¿Y qué fue su función? La función de un profeta. Es común pensar en los profetas como personas que predecir, que predijeron el futuro. Los profetas predicen el futuro. Y sí hacían esto. Leímos en 1 de Pedro que predijeron los sufrimientos del Cristo, pero ellos hacían mucho más que esto. Y la mayoría, de hecho, de lo que hacían no tuvo que ver con el futuro, sino el presente. Y cuando tú lees los profetas, lo que están haciendo es manteniendo el pacto de Dios entre Dios y el pueblo de Israel. Manteniendo el pacto de Dios. Déjenme explicar. Dios dijo en Génesis 12, 15 y 16, Abraham, tu descendencia será gigante, y no gigantes, pero una descendencia gigante, y ustedes van a heredar la tierra de Canaán y van a vivir en paz en esta tierra, y un descendiente de ti bendecirá a las naciones. Y luego en Éxodo
en particular capítulo 20, pero en mucho más, y en Deuteronomio, Dios añade al pacto y dice, ok, israelitas, ustedes van al punto de entrar en la tierra prometida. Esas son mis leyes con ustedes, con mi pueblo en la tierra de Canaán. Tienen que vivir así, tienen que hacer las cosas así, así será el tabernáculo, así serán los profetas, así será el rey, así serán todas las leyes del reino en Canaán. ¿Y qué dice en Deuteronomio muchas veces? Y si ustedes guardan mi pacto, si ustedes obedecen mis mandamientos, yo les bendeciré en Canaán. Y si ustedes no guardan mi pacto, si violan mi pacto, si no guardan mis mandamientos, ustedes serán expulsados de Canaán, exiliados de la tierra prometida, etc. Entonces los profetas, en el tiempo de los reyes de Israel, los profetas son enviados a la gente, al pueblo de Israel, para decirles a los israelitas, hermanos míos, ustedes han violado el pacto de nuestro Dios y Dios va a destruir nuestra nación si ustedes no se arrepienten, si ustedes no purifican su adoración, si ustedes no quitan los ídolos, etc. Están diciendo, Dios nos ha dicho, si no guardamos sus mandamientos, seremos expulsados. Y si nosotros nos arrepentimos, si nosotros ofrecemos los sacrificios de Dios, Él nos va a perdonar y va a bendecirnos. Entonces los profetas están manteniendo el pacto. También están expresando la maldición de Dios contra las naciones alrededor, las naciones que han oprimido a Israel y todas las atrocidades de las naciones. ¿Se acuerdan ustedes de la serie breve que hicimos en Habacuc, donde Habacuc está hablando del presente? ¿Por qué Dios usarás una herramienta pecaminosa para juzgar a tu pueblo escogido y todo eso? Entonces los profetas mantenían el pacto de Dios. Ellos hablaban por Dios. Mi pueblo, has violado mi pacto. Regresa a mí. Y arrepiéntanse. Pero noten, segundo de Crónicas 36, 15 al 16, y algo interesante es que en el canon hebreo, es decir, los libros del Antiguo Testamento, el orden de estos libros no la Biblia hebrea, pero según los judíos, el orden que habría tenido Jesús, segundo de Crónicas, es el último libro. El último libro, y esos versículos son del último capítulo, casi las últimas palabras del Antiguo Testamento en el orden original, que dice, el Señor, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces, cuando viene el silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿qué es el estado? ¿Qué es la condición? Que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido fiel, pero el pueblo ha rechazado todos sus profetas. No quieren escuchar, no quieren regresar a su Dios. Y esto nos ayuda a entender los profetas de los días antiguos, nombrados por Dios, ungidos por Dios, manteniendo el pacto entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Sigamos entonces al segundo punto, número 2. El profeta de los días postreros. En el Antiguo Testamento, Dios profetizó por medio de sus profetas que habría un profeta en particular quien vendría y será como Dios, pero superior a Dios. Y la pregunta de aquel tiempo sería, ¿cómo puede ser que haya un profeta superior a Moisés cuando Moisés habla cara a cara con Dios?
¿qué es superior a esto? Moisés descendió del monte y la gente dijo, no podemos ver la cara de Moisés porque la gloria de Dios está brillando en su cara. ¿Qué es superior a esto? Hablando a Dios cara a cara, oyendo la voz del Señor. Pues leamos. Deuteronomio 18, 15 al 19. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo, como Moisés, de medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cuando viene el profeta, todos deben escuchar a su voz. Y si no escuchan, hay consecuencias. Un profeta como Moisés. Leamos también Deuteronomio 34, 10 al 12. Hablamos de los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, pero sabemos que alguien más editó o añadió ciertas cosas porque habla de la muerte de Moisés y palabras como estas. Entonces leamos Deuteronomio 34, 10 al 12. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos, como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Entonces no sabemos exactamente cuál sería la fecha de esta declaración, pero es una declaración que vino Moisés. Había una promesa de un profeta como Moisés y un editor después diciendo, no ha venido, no ha llegado este profeta, no se ha levantado un profeta como Moisés. Es decir, que la gente está esperando, ¿dónde está? ¿Dónde está este profeta, el profeta de los días postreros en aquellos tiempos? Dice el Señor. Entonces todo esto nos prepara para el tercer punto, Jesucristo, el profeta. Jesucristo, el profeta. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, los días postreros, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el profeta de los días postreros, el profeta como Moisés, pero superior a Moisés. ¿Por qué superior? ¿Por qué? Pues noten tres cosas conmigo. Número 1. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es el verbo encarnado. Cuando yo hago investigaciones históricas, o si tú haces cualquier tipo de investigación, hay una distinción entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente secundaria es la opinión de alguien acerca de algo. Una fuente primaria es la cosa misma. Entonces, por ejemplo, si estoy investigando la historia de los bautistas, que hago frecuentemente, yo puedo leer un libro acerca de los bautistas que fue escrito en, 1800, pero este libro en 1800 está hablando de bautistas en 1600. Entonces, el historiador, si puede, debe investigar las fuentes en 1600 primero y luego comparar su investigación con el autor en 1800. La fuente primaria, la cosa misma, es superior en su testimonio que la fuente secundaria. Entonces, cuando tus niños te acercan y te dicen, oh,
papi, mami, José hizo esto, tú vas a decir, oh, really? ¿Verdad? Entonces tú hablas con José, la fuente primaria, no la fuente secundaria. Y José dice, no mami, no papi, yo no hice esto. Y luego sabes que no lo hizo. Entonces no puedes concluir simplemente de las fuentes secundarias la verdad o no perfectamente. Las fuentes primarias son superiores a las fuentes secundarias. Entonces entre Moisés y Jesús, ¿quién es la fuente primaria y quién es la fuente secundaria? Pues Moisés habla lo que Dios le revela. Jesús es Dios. Jesús es el Verbo encarnado. El Verbo encarnado. No es un intermedio entre Dios y los hombres en la misma manera como Moisés, porque Jesús es Dios y es un hombre. Mientras Moisés es simplemente un hombre hablando a los hombres lo que Dios le ha hablado a él. Entonces Jesús es el Verbo encarnado. Y Juan en su Evangelio habla de eso en el primer capítulo, que Moisés nos dio la ley, pero Jesús nos ha revelado la luz de Dios. Y Juan no está hablando negativamente acerca de Moisés, sino está hablando de la superioridad de Jesús, que en comparación le hace a Moisés algo no negativo, pero inferior, ¿verdad? Y también en Hebreos, no lo vamos a leer, pero en Hebreos, sí lo vamos a leer en otra parte, al fin. Hay una comparación entre Jesús y Moisés. Pero Jesús es el Verbo encarnado, la fuente primaria, Dios mismo, no simplemente un hombre hablando por Dios. Y no mencioné, porque ya lo estudiamos la semana pasada, que en el Antiguo Testamento hemos visto la promesa de un profeta como Moisés, un profeta superior, que leímos en Isaías 61 la semana pasada, que el siervo de Jehová, cuando viene, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y que yo hablo de la boca del Señor, que yo hablo por Dios. Y Jesús cita esto en Lucas 4, diciendo, yo soy el siervo de Jehová, yo tengo el Espíritu de Jehová, yo hablo por Jehová, yo soy el profeta de los días postreros. Y también, ¿lo vamos a leer o no? Sí, en otra parte. El bautismo de Jesús es importante. El bautismo de Jesús es una consagración, es un ungimiento visible para la gente, para que vean que tienes Jesús, el Espíritu sobre él y la voz de Jehová pronunciando, este es mi Hijo, este es la persona a quien tú debes escuchar. Esto es Dios diciendo, este es el profeta, escuchen. Entonces Jesús es el Verbo encarnado. Segundo, Jesús reveló el plan final de Dios. Desde Génesis 3:15, cuando Dios pronunció el Evangelio, que el descendiente de Eva va a aplastar a la cabeza de Satanás, cuando Dios anunció esta promesa del Evangelio, desde aquel punto y hasta la llegada de Jesús mismo, había preguntas y preguntas y preguntas. ¿Cómo será? Ya lo leímos en 1 de Pedro. Los profetas querían saber qué persona, qué tipo de persona, a qué tiempo, cómo será. Todas esas preguntas. Entonces los profetas, ellos revelaban muchas cosas, pero muchas cosas no específicas o no claras. En retrospecto, nosotros leyendo el Antiguo Testamento con las lentes del Nuevo, vemos mucho. Ellos no teniendo la clave, es decir, o la llave, ellos no podían abrir sus propias escrituras en la misma manera que nosotros. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, ellos revelaban el plan de Dios, pero no en totalidad.
no completamente ni claramente. Pero Jesús, Él no solamente revela el plan total de Dios, Él lo cumplió en su vida. En sus palabras y en su vida, Él reveló el plan de Dios. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál plan? ¿Cómo va a aplastar a Satanás? ¿Cómo va a salvar su pueblo? Y cómo Él salvará a un pueblo de todas las naciones, de todo el mundo, todos los que confían en Él. Leímos en nuestra lectura consecutiva hace algunos capítulos, en 1 de Corintios, que aún Satanás no entendía el plan antes de su cumplimiento, porque dice, si Satanás hubiera entendido el misterio de Dios, él no habría crucificado a Jesucristo. Él no entendió que él estuvo poniendo su cabeza en un plato para Jesús, poniendo a Jesús en la cruz. Él no entendió. Entonces Jesús es el profeta superior y supremo porque Él no habla, Él no revela un plan parcialmente, no revela un plan ya no completo, sino que Jesús en su vida y en sus palabras reveló el plan total y final de Dios. Consumado es. Ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, se ha sentado a la diestra del Padre, ha dicho que volveré para ustedes, ha dicho que voy a estar con ustedes durante este tiempo entre mi primera y mi segunda venida. Entonces, no estamos preguntando y dudando, sorprendidos y confusos y perplejos. ¿Qué persona? ¿Cuándo vendrá? ¿Quién será? ¿Cómo será que Dios conquiste a Satanás? ¿Cómo será que Dios desecha o deshace en la maldición del pecado? Nosotros sabemos todas estas cosas porque vino Jesús y porque Él en sus palabras y en su vida reveló el plan final de Dios. Vino en el nombre del Señor, pronunciando la palabra del Señor con el Espíritu del Señor. Jesús es el plan. Jesús es la revelación final de Dios. Y esto es uno de los fundamentos de los argumentos del libro de Hebreos. Cuando el autor está diciendo, si ha venido el Hijo de Dios, si nos ha revelado el plan de Dios tan completamente y tan claramente, si ustedes regresan al Antiguo Testamento, están diciendo que no ha venido Jesús, porque no están aceptando su testimonio y sus palabras. Y esto es un rechazo del Cristo, y por eso es un abandono del cristianismo, un abandono de la fe. Es incredulidad. Número 3. Hemos visto que los profetas mantienen el pacto entre Dios y el pueblo. Es decir, que les dicen al pueblo, deben vivir así, deben hacer las cosas así, no hagan las cosas así. Los profetas hacían eso, como los policías de Israel, diciendo, no, Dios ha establecido la ley así, Dios ha instituido la adoración de Él así, etc. Pues Jesús vino como legislador. En el sermón en el monte es una repetición de Moisés. Moisés sube en la monte de Sinaí y entrega la ley al pueblo. Jesús, el sermón en el monte, Él entrega la ley al pueblo. Pero Jesús no dice, el Señor me ha dicho. Jesús dice, ustedes han dicho, pero yo os dicho. Pero yo les digo esto. Jesús habla por sí mismo. Y los evangelios dicen muchas veces, y la gente maravillaba, ¿qué tipo de persona es este que habla con autoridad de sí mismo? Entonces Jesús comunicó la completa voluntad de Dios, ahora limitando nuestro enfoque, la voluntad de Dios para la iglesia, su voluntad para la iglesia. El Antiguo Testamento fue una etapa, fue algo preparatoria que cesó. Ya hoy leímos que la circuncisión y la incircuncisión es nada. Esas leyes no importan. Y luego dijo Pablo, lo que importa es guardando los mandamientos de Dios. Pero Pablo, la circuncisión es un mandamiento de Dios. Ya no, ahora no es. Los mandamientos de Dios ahora son diferentes.
Y Jesús reveló, comunicó, entregó la completa voluntad de Él para la iglesia. Como nuestro profeta, Él ha sido fiel en entregarnos todo lo que necesitamos para hacer la iglesia, para manifestar y realizar la iglesia, su completa voluntad. Como vamos a leer en un momento, Moisés era fiel en la casa del Señor, en el tabernáculo. Jesús es fiel como hijo de Dios en la casa de Dios. Jesús comunicó su completa voluntad para la iglesia. Entonces, si Jesús es Dios, enviado por Dios a ser encarnado, ungido por Dios, tiene el Espíritu sin medida, si Jesús pues establece un nuevo pacto, pero mantiene el pacto entre Dios y el pueblo y entrega su voluntad para nosotros, que es Jesús. Es nuestro profeta superior a todos los otros profetas de los días postreros, y Él es el profeta superior a todos los profetas de los días antiguos, y Él es el profeta de los días postreros, el profeta profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso, ¿por qué se le llama Cristo? Porque es ungido, porque es nuestro profeta. Entonces, su nombre, Cristo, contiene dentro de sí este significado de ser nuestro profeta. Y por eso su nombre no es simplemente un nombre, sino que su nombre es quién es. Quién es y cuál es su función. Nuestros nombres son nombres, ¿verdad? Me encantan los nombres, son interesantes, pero yo puedo cambiar mi nombre y no cambia quién soy. Pero Jesús tiene un nombre a propósito, y su nombre corresponde con quién es y qué hace, en la función que cumple. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Qué es nuestra reacción a estas verdades en la palabra de Dios? Dos cosas. Número 1, las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas de las buenas nuevas. Porque Evangelio quiere decir buenas nuevas. Cree en este profeta. Cree las palabras de este profeta y serás salvo. Dijo Jesús: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El creyente, no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo: ven a mí, y yo les haré descansar. Jesús es no solamente el profeta que nos dirige a Dios, sino que Él nos dirige a sí mismo. Cree en mí. Y el que cree en Jesús tiene vida eterna. Juan 3:16, la mitad del mundo conoce aquel versículo que Jesús envió su Hijo Jesucristo para que todos los que creen en Él, tengan vida eterna. Y los que no creen, dice el siguiente versículo, ya son condenados. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y Jesús no vino con la ley número 2, la ley capítulo 2. No, Jesús vino con la luz del Evangelio, brillando claramente para el mundo. Salvación para todas las naciones, gratuitamente en su nombre. Esas son las buenas nuevas. Y esto es lo que hace la incredulidad de los judíos tan pecaminosa. Porque ellos tenían todo. Dice Pablo, ¿qué ventaja tenía entonces el judío? Mucho, en muchas maneras. Ellos tenían toda la revelación de Dios. El Mesías vino a ellos mismos, predicó, pasó toda su vida entre ellos. Él fue profetizado entre ellos, prometido a ellos. Un profeta como Moisés de entre sus hermanos vendrá. Ellos tenían todo eso y no creían, sino que asesinaron a Jesucristo.
pero Dios es tan misericordioso que Pablo dice en Romanos 11, pero si ellos se arrepienten, si creen en Jesús, serán reincorporados. También dice Pedro en Hechos capítulo 2, ustedes que mataron a Jesucristo, ustedes vengan arrepentidos y bautícense, dice Pedro, y serán salvos. Entonces, las buenas nuevas son aún para los judíos que asesinaron a su Señor, el Señor de la gloria, y todas las naciones. Pero sí, nosotros también somos pecaminosos, somos horribles, pero Jesús vino para salvar a los pecadores. Y nosotros decimos gracias y gloria a Dios por Jesucristo. La segunda aplicación o segunda reacción, es necesario darse cuenta de las consecuencias de no creer. Durante el tiempo de la Navidad, y el año pasado prediqué un sermón acerca de las cosas positivas y negativas de la Navidad, y hay mucho bueno. Una de las negativas es que en la vista o en la opinión de los demás, del mundo alrededor, Jesucristo es un niñito en el pesebre. Y es fácil entonces, es fácil tener el niñito en tu casa. Pero cuando uno es enfrentado por la necesidad de tenerlo en su corazón, no solamente el niñito, sino el que murió, el que fue levantado, el que ascendió, el que regresará, eso es otra cosa. La gente les encanta el niñito Jesús, no quieren el Señor de señores y Rey de reyes con sangre en todas sus piernas de todos los muertos que Él ha matado en Apocalipsis. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no creer? Mateo 17:5. Ya leímos en Deuteronomio, al que no escucha a mi profeta, yo le pediré cuentas. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Ese es el momento en que Pedro y no me acuerdo de los otros dos, Juan y Jacobo, salían en la monte con Jesús y ellos veían Elías y Moisés. Entonces, esto es la ley y los profetas testificando de quién es Jesucristo, junto con la voz de Dios testificando, este es mi Hijo, para decir que Jesús es superior a Moisés, superior a Elías, el Hijo de Dios, el profeta. Y dice Dios a él, oigan. Entonces, esto es serio. ¿Cuáles son las consecuencias de decir, no gracias, not me, no thanks, no gracias, no quiero escuchar? No tenemos esa opción. ¿Cuáles son las consecuencias? Leamos Hebreos 3, 1-8. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. El reposo del pueblo de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación en el día de la prueba en el desierto.
¿Qué pasó a los israelitas en el desierto que no escucharon? Pues Dios les dijo, entren en Canaán, tomen la tierra, yo les doy la tierra de Canaán, entren, yo les prometo, estaré con ustedes. Y dicen, no, hay gigantes, hay ciudades fuertes, somos como hormigas bajo ellos, etc. Y no van a entrar, no creen la palabra de Dios, no quieren entrar en la tierra, ellos rehúsan. Entonces Dios los destruyó a toda la generación pecaminosa y no creyente. Entonces está diciendo el autor a los hebreos, tenemos una superior profeta, una revelación superior en este profeta Jesús. Si rechazamos esto después de toda la revelación de Dios, después de todo lo claro, todo lo que Dios ha revelado, ¿qué es la consecuencia? No solamente una muerte en un desierto, sino una expulsación eterna del cielo y de la nueva creación. Entonces, si la Navidad parece, precioso Jesús, niñito Jesús, y nosotros damos gloria a Dios que Jesús vino como un bebé, como un niñito. No estoy hablando negativamente acerca de Jesús y su encarnación, claro que no. Pero la manera en que la gente quiere un niñito y nada más. No, las consecuencias de no creer en el profeta de Dios, en el Cristo de Jehová, es la condenación eterna. Y nosotros regocijamos que habiendo creído en Él, tenemos el perdón de todos nuestros pecados, y la vida eterna, el regalo más precioso que puede existir, ¿verdad? Sí. Entonces, no vamos a dedicar más tiempo a este sermón, pero no se olviden de que Jesús el profeta sigue hablando por medio de sus pastores, no para revelar nuevas cosas, sino para mantener el pacto, es decir, para decir, regresen pueblo de Dios, regresen a la palabra de Dios. Dios ha hablado así, Dios nos ha mandado que hagamos esas cosas, Dios nos ha revelado esas promesas para que las creamos, para que nos descansemos en esas promesas. Por favor, para que la gente oiga la voz del pastor, Jesús, en las voces de los pastores, hombres como los que están aquí. Entonces debemos nosotros amar a Jesucristo en su palabra y su palabra predicada también, en la medida que sea fiel, porque Jesús, nuestro profeta, sigue hablando a nosotros. También en la cena del Señor y en el bautismo, Él habla a nosotros diciéndonos, yo perdono tus pecados, yo te he lavado. Entonces debemos escuchar la voz de nuestro profeta, y escuchando la voz de nuestro pastor y profeta debemos correr a Él, ¿verdad? Abrazarle a Él y descansar en Él. Amén. Oremos.